Sí, todo bien. ¿Falta gente me parece a mí? ¿O somos estos? La verdad no sé, por ahí capaz que algunos no llegaran. Yo, por ejemplo, estoy en el colectivo. No llegué Pero yo, todavía. qué compromiso, qué compromiso. No, bueno, que no te afanes el celular. Bueno, si no, cualquier cosa, conectate después cuando Tengo llegás. que... No, no, igual voy tranquilo. Voy tranquilo. No queremos que por estar en esta materia tampoco sufras delito, seas víctima de un delito, ¿viste? Tal grado de compromiso no esperamos. Bueno, Esperemos que no. No, pero me interesa escuchar el tema nuevo. bueno, igualmente hay una introducción y alguien lo va a grabar, supongo. Así que, bueno. Eh, ¿Cómo andan todos los demás? ¿Bien? No sé si tienen algún grupo que puedan avisarle que ya arrancamos o cada uno está por la suya. A Colucho lo único que le interesa es la lista, la lista. Bueno, no, tranquila, no pasa nada. Presente, bueno. Ok, bien. Entonces, tal como habíamos quedado, hoy vamos a arrancar con la segunda parte de la materia. Adelantamos una clase, salteamos una clase. Digo, una clase. En realidad, el miércoles que viene es feriado. Pero yo les ofrecí, hacemos una clase virtual, por dudas, nada más, consultas antes del parcial, porque la otra semana es el parcial. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Sí, sí, profe. Entonces, la primera parte ya está terminada, hicimos dos clases de ejercicio, netamente de ejercicio presenciales, para dudas, etcétera, etcétera. Vimos gran parte de los ejercicios, si faltó alguno, bueno, habrá sido este, alguno aislado. Creo que no quedó ninguno de los difíciles afuera. Puede hacer, no sé si les comenté alguno de la contaminación del agua y del aire en una ciudad X, una ciudad Y. Ese no lo hagan porque ese es, si quieren lo hacemos la clase que viene, no tengo problema. Pero por curiosidad, no va a entrar una cosa semejante, es muy complicado, muy enmarañado. Bueno, no es no es el objetivo que perseguimos tampoco. Así que el miércoles que viene, no me acuerdo qué número de ejercicio es, pero bueno, es el de la ciudad X, la ciudad Y, algo por el estilo. Contaminación del aire y del agua. Muy largo el enunciado, muy complejo. Ese no lo hagan, porque se van a volver locos. Si quieren, si dicen, bueno, terminé todo y me quedó ¿cómo será? Me avisan y la clase que viene digamos, el feriado lo resolvemos, pero a título informativo nada más. Los ejercicios que van a entrar en el parcial son tal cual los que hicimos hasta ahora en clase y los que están en la guía los demás, como ser dados, cartas, lápices, bolitas de colores, tiradores, ¿bien? Y alguno que otro que por ahí les dejo en la página, si me acuerdo hoy, este, sí, les voy a dejar alguno más de alguna otra cosita, pero bueno, todo eso es lo que va a entrar en el pase, ¿sí? Ok, bien, el parcial sí es presencial, correcto. Él creo que es el 8 una semana después, la próxima clase, digamos. Eh, Creo que me parece que era el 8 o algo así. Bueno, entonces arrancamos con temas de la segunda parte de lo que sería estadística, ¿sí? Del segundo parcial. O sea, específicamente estadística. La primera parte vimos probabilidades, la segunda parte vemos estadística. ¿Y a qué nos referimos con la estadística? Bueno, estas seguramente son definiciones que bajé de internet. A mí las definiciones mucho no me interesan, pero bueno, para darle un marco de referencia a todo esto, leamos qué dice. Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos, estudio de datos. ¿Bien? Análisis de datos, estadística. Dos, rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para realizar inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Y por esa es la razón que primero vimos probabilidades. ¿Bien? Porque en realidad la materia se llama estadística, correcto. Pero la estadística usa lo que vimos de probabilidades
para realizar lo más importante de la estadística, que es esta segunda definición de las inferencias. Bien, la primera definición tiene que ver un poco con la primera parte. Bien, nosotros dividimos la estadística en dos, en lo que es estadística descriptiva o deductiva, que tiene más que ver con la primera definición, estudio de los datos cuantitativos de la población, y la segunda parte, que es la más importante, la más grande, la más compleja, por supuesto, que es la estadística inferencial o inductiva, que tiene más que ver con la segunda definición. ¿Bien? Y son cosas totalmente distintas. Mejor dicho, totalmente distintas no. En realidad están relacionadas. Pero las herramientas y lo que vamos a hacer en una rama o con la otra son diferentes. Si bien de alguna manera una toma datos de la otra, vamos a ver qué es cada una para definir, ¿no? La estadística descriptiva, como su nombre lo indica, describe sucesos, reuniendo, clasificando los datos y en general, para llegar a conclusiones de los datos numéricos, utiliza herramientas preponderantemente gráficas. ¿Vieron escucharon esa frase de una imagen vale más que mil palabras? ¿Ustedes? Una frase medio hecha, ¿no? ¿Escucharon o no? Pasa que hay tanta gente joven que por ahí no se usa más Sí, esa frase. Una imagen vale más que mil palabras. Bueno, acá, en esta parte de la estadística, en esta definición, es tal cual. Es la explicación de por qué una imagen vale más que mil palabras. Vale o representa. ¿Bien? Luego, la segunda parte, diferencial o inductiva, ciencia que estudia conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Es decir, ¿qué quiere decir inferencias? Inducciones, cálculos estimativos de probabilidad de sucesos, ¿sí? O sea, cosas futuras. Medio que la descriptiva describe lo que existe y la inductiva intenta definir o asignarle una probabilidad de ocurrencia a lo que no pasó. ¿Bien? Hay un poco de pasado presente en el primer caso y futuro en el segundo. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer caso, leyendo la definición, ¿no? De lo que es celeste, lo que está en la parte de la estadística descriptiva. ¿Ustedes conocen algún estudio que trate de reunir, clasificar y recontar datos y mostrarlo de forma gráfica? Algo en sus vidas, o no sé, que se les ocurra como ejemplo de todo esto. El INDEC, ok, el INDEC y específicamente decime una de las cosas de las que se encarga el INDEC que pueda tener que ver, porque si no, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sí, algo debe tener que ver. Decime una de las cosas, una de las herramientas que realiza el INDEC que tenga que ver con esto. Bueno, por ejemplo, sí. Hay otra más tangible de la que vos participaste, Ok. de la que todos participan. El censo, exacto, el censo. Imagínense el censo donde se reúnen un montón de datos, un montón de información, de 40 o 40 y pico millones de personas. Esa información, todas esas planillas, ustedes podrían sacar, si les dieran todas esas planillas, ¿podrían sacarle alguna conclusión de todo eso? Supongamos que ustedes tuvieran acceso a todas esas planillas, que los censistas completaron a mano, bueno, en este caso la última fue gran parte online. Cualquiera de ustedes podría sacar alguna conclusión, decir, bueno, hay tantos pobres, hay tanta, lo que sea, tanta gente tiene casa.
Dale, viejo, contesten rápido, eso no es pavada lo que estoy preguntando. Imaginen que le dan de 12 millones de planillas. ¿Alguien puede sacar alguna conclusión respecto a eso? Ah, sí. O sea que vos te lees 12 millones de planillas, te acordás de todos los números y decís hay 40% de pobres. No, profe, con planillas no, pero por internet sí, o sea, si lo haces con Excel sí. Si lo haces con Excel, o sea que vos metés los 12 millones de planillas en un Excel, más o menos demorarías todo el resto de tu vida. Si es que llegás. Entonces, ¿qué pasa? El INDEC lo que hace es lo que dice acá. Reúne, primero toma esos datos, los reúne, los clasifica, los recuenta y los muestra en forma de un gráfico. Y ahí vos mirás el gráfico y tenés acceso de repente a millones de datos que están resumidos en forma gráfica. ¿Bien? De eso se encarga básicamente la estadística descriptiva. De tomar, reunir, clasificar, recontar, ordenar, mostrar, ¿no? Eh, y, digamos, para esto hay que no es que es tan simple como eso, pero parece más, el caso del censo, algunas cosas son un poco más complejas, eh, pero básicamente se trata de eso. Se procesan los datos, se muestran de forma que puedan dar alguna conclusión, alguna información, porque 12 millones de planillas no dan ninguna información a nadie, es papel para quemar, nadie puede analizar eso por sí solo. Entonces, ese análisis, esa clasificación, recuento y ese procesamiento de datos, de modo que yo los pueda interpretar, cualquier persona, bueno, de eso se trata la estadística descriptiva. La estadística inferencial toma información quizá de esos datos ya procesados, toma información de otros lugares, toma información de varios lugares, y con eso proyecta los escenarios futuros, tal como hacíamos con el diagrama de árbol, una cosa así, similar. ¿Bien? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué podría pasar? Y le asigna probabilidades de suceso, etcétera. De hecho, muchas veces eso se toma a su vez como una especie de rueda de base para el cálculo de probabilidades, de base inclusive. Bueno, esto como una explicación un poco resumida de lo que vamos a ver. Hoy, en la clase de hoy en particular, vamos a ver la primera parte, estadística descriptiva. ¿Bien? Y todo el resto de las clases que quedan de la materia, salvo la última, vamos a ver estadística inferencial. ¿Bien? ¿Se entendió entonces dónde estamos parados? Sí. Sí, profe. Ok. Siendo que entendimos, vamos a hablar de algo muy importante, porque la verdad que lo que vamos a ver en esta clase son gráficos, cómo ordenar la información y cómo procesarla y cómo mostrarla correctamente. Pero, antes que nada, vamos a hacer una mención a lo que es la manipulación de la estadística. ¿Ok? ¿Qué es la manipulación de la estadística? Bueno, obviamente, en una elección, uno piensa que una manipulación o un fraude que es que te quemaron los votos, tiraron los votos de uno o pusieron más votos del otro. No. A veces, inclusive sin manipular los datos, la información se puede mostrar en forma tendenciosa, de modo de darle eh, una visualización más importante a lo que se quiere mostrar para tratar eh, de crear una, una percepción que quizás no existe o mínimamente es tendenciosa. Veamos, por ejemplo, un ejemplo muy simple, ya que hablamos de elecciones. Supongamos que en una elección se dieron esta cantidad de sufragios, ¿no? Repartidos de esta forma entre los candidatos A, B, C, D, E y F. ¿No? Esos son los candidatos y obtuvieron ese porcentaje de votos. Ustedes, si yo les muestro este gráfico, ¿qué conclusión sacarían? Que el azul obtuvo más puntos, Bien, más votos. muy bien, eso está clarísimo. ¿Alguna precisión o aclaración más? Es un gráfico de torta. Bueno, sí, está bien. No, no, respecto de los números, específicamente, el azul obtuvo más votos. ¿Algo más? Que la suma de todo da el 100%.
Bueno, claro, muy bien, gracias. Sí, como tiene que ser. Bueno, el azul no solo fue un claro ganador, sino que duplicó en votos al segundo candidato, al B. Lo duplicó. O sea, sacó, no solo ganó, sino que ganó el doble, por el doble que el segundo, ¿no? O sea, ganó clara y ampliamente. ¿Sí? Todos lo pueden ver. O alguien no. Sí, sí. Está clarísimo. Claramente el ganador es A, ampliamente por sobre el segundo con el doble de los votos. La misma elección, con los mismos resultados, pero mostrada de esta forma, ¿bien? ¿Qué me dice? ¿Qué les dice? Que con el A, que tiene más porción. Sí, sí, pero claramente, acá lo que se está mostrando en un primer plano es que la mayoría de la población, más de la mitad de la población, votó en contra de A. ¿Sí? Entonces, ante la misma información, los mismos votos y los mismos resultados, yo puedo mostrar una cosa para hacer énfasis en algo, o puedo mostrar otra cosa para hacer énfasis en todo lo contrario. ¿Sí? Así que, cuando ustedes analicen, de ahora en más, cualquier estadística que muestran, que muchas veces los datos son inventados, pero bueno, más allá de la fiabilidad de la información, fíjense también qué es lo que les están queriendo mostrar y por qué. ¿Ok? Y también sepan ustedes esto cuando quieran mostrar algún resultado favorable o ocultar un resultado desfavorable, ¿no? Cómo armar los datos de modo que sean favorables al punto que ustedes quieren mostrar. Digo, no estoy hablando de mentir, ¿eh? Estoy tratando de a veces enfocar en un punto, ¿sí? Lo que uno quiere mostrar, lo que uno quiere mostrar tiene que resaltar. ¿Eh? ¿Ok? Sí, sí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, así que desde ahora ojo con esto. Bueno, entonces, como dijimos, la estadística descriptiva va a reunir información, la va a procesar y la va a organizar y mostrar de cierta manera. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase, como primera parte de este tema, son gráficos. Y el primer gráfico que vamos a ver es el gráfico de líneas o tendencias. ¿Sí? El famoso gráfico de líneas, o sea, este. ¿Para qué se utiliza el gráfico de líneas normalmente, usualmente? Justamente para eso, para mostrar la tendencia de una variable, para mostrar su evolución, generalmente en el tiempo, pero no únicamente, pero sí generalmente en el tiempo. También se utiliza para mostrar la relación entre dos variables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá está, no sé, lo que sea que quieran ustedes llamar, la evolución de las ventas de algo a través de mes a mes, ¿no? Cómo va variando y evidentemente esto es algo que viene en alza, se viene vendiendo cada vez más. De nuevo, tengamos en cuenta todos los factores de la estadística. Esto sería algo que parece que se vende cada vez más o hay mucha inflación. Quizás se está vendiendo cada vez menos, pero con la inflación en montos brutos, ¿bien? O sea, no es lo mismo en este ejemplo. Cuál sería lo capcioso? Y bueno, si acá, en estos 6 meses, uno mira este gráfico, parece que cada vez vende más. ¿Sí? ¿O no? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ahora, Sí, si hay una alta inflación, quizás estamos vendiendo cada vez menos. Si yo quiero mostrar el negativo de esto, en lugar de poner el eje en plata, pongo el eje en cantidades vendidas. Y quizás en cantidades vendidas este gráfico va para abajo. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Ya que estamos en Argentina, vamos a usarlo como un buen ejemplo de algo. Quizás en cantidades vendidas, si yo lo grafico, esto va así. ¿Bien? En cantidades, si esto fueran cantidades. Pero en plata, bueno, como hay inflación, cada vez vendo más. No lo sabemos. Acá el que hizo hizo este gráfico. Bien. Entonces, ¿qué quieren mostrar ustedes? Será, dependiendo de eso, las variables que armen y cómo lo armen. Pero siempre ojo con eso cuando uno saca conclusiones. Exacto, como el sueldo. Parece que aumenta, 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 pero baja, baja, baja. Bien, acá hay una comparativa, por ejemplo, entre dos productos o, no sé,
lo que sea, porque no dice, la comparativa de extranjero, nacional, bien, uno muestra inclusive dos variables, se puede mostrar dos, tres variables la evolución, de acuerdo a algo, no solo la fecha, puede ser otra cosa, no solo el tiempo, ¿sí? Entonces, con este tipo de gráficos, yo lo que voy a mostrar es cómo evoluciona una variable, la variable que corresponde al eje Y, respecto de esta otra variable que corresponde al eje X. Vamos a dibujarlo para que quede claro cuál es cuál. Porque ya nos metemos con esto. Esto será el eje X y este será el eje Y. Esperen que le pongo un nombrecito y ya está. Lo que yo quiero mostrar es la variable, el eje Y. Y esa variable en función de alguna otra, el eje X, que muchas veces, generalmente, es el tiempo. De hecho, este es el único gráfico que se utiliza para mostrar una variable a través del tiempo, prácticamente. O el más popular. No quiere decir que se use solo para eso este gráfico, pero sí, cuando uno quiere mostrar una variable a través del tiempo, generalmente usa este tipo de gráficos. Es, por lejos, el más conocido. Y la variable que estoy mostrando va a ser la que está en este eje Y, ¿bien? De coordenadas. ¿Alguna duda hasta acá? Me imagino que todos saben y conocen e interpretan el gráfico de líneas. ¿Bien? ¿O no? Sí. Bien. ¿Qué otro gráfico tenemos? Ya lo vieron antes, gráfico de torta. ¿Sí? Yo los muestro todos y después los hacemos en Excel. ¿Les parece? Si aprendemos a hacerlo en Excel. Entonces, el gráfico de torta, ¿para qué se utiliza? No se utiliza para lo mismo que el gráfico de líneas, porque no puede mostrar la evolución de una variable en el tiempo, por ejemplo. El gráfico de torta se utiliza para una población que está disgregada, que está agrupada de acuerdo a distintas características. Tiene muchos usos, pero no se puede utilizar para mostrar la evolución en el tiempo. Si yo tuviera que hacer una evolución en el tiempo con el gráfico de torta, tendría que hacer un montón de gráficos y cómo las variables van cambiando en el tiempo. Pero verdaderamente el análisis es mucho peor que el que se puede hacer rápidamente con el gráfico de línea. Bien, acá por ejemplo, esto lo bajé de internet, visita contenidos de una página web, de un portal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las visitas a contenidos de deporte, de cultura? Y acá están los porcentajes. ¿Sí? Esto podría ser las ventas de una casa de informática, ¿no? El 15% de las ventas fueron de notebooks, 31% de tablets, impresoras, 8%. Pero para ver la evolución de cada una de estas, ¿qué hago? Y bueno, un gráfico de línea. Y en el gráfico de línea yo puedo incluir todos estos. Son muchas variables, pero bueno, puedo llegar a hacerla. Entonces voy viendo la evolución de cada una respecto de la otra. Y hay algunas cosas, por ejemplo, que irán de la mano, como venta de impresoras y venta de tinta. Si se vende más una, se venderá más la otra, ¿no? Y viceversa, porque son bienes complementarios. Ya lo vimos en oferta y demanda, ¿no? En organización laboral. Pero bueno, en el gráfico de torta es medio difícil marcar eso, mostrar eso también, ¿no? La relación entre las variables. Pero sí puedo mostrar perfectamente en este local de venta de informática cuáles son los porcentajes. Entonces yo quiero reforzar la venta de impresoras, hago publicidad con esto. Si el software o no sé, las notebooks me están dejando un poco margen de ganancia, y bueno, le doy menos bola. Veo que las tablets aumentan, para ver el aumento, no, lo tengo que ver con un gráfico de líneas en el tiempo, pero bueno, si tengo el 30% de la venta de tablets, bueno, haré alguna promoción o algo, pues se están vendiendo bien, lo que sea. ¿Bien? Y por último, el tercer y último gráfico que vamos a ver es el histograma. Perdón, ¿alguna duda del gráfico de torta? Me imagino que todos lo conocen. Solo nos resta ver cómo hacerlo, pero eso lo vemos después todos juntos. No hay duda, supongo que el silencio es que no hay duda. Bien, histograma. El histograma es el gráfico de barras, el famoso gráfico de barras. Bien, este es un histograma en donde nosotros tenemos en un cierto rango, en este caso menor a 60, glucosa en miligramos por decilitro, de 60 a 80, de 80 a 100, de 100 a 120 y más de 120. Cuantificada la población que reúne o que entra en cada rango, que se recontó en cada rango. ¿Bien? O sea, hay 10 personas con menos de 60,
25 personas de 60 a 80 y 50 personas de 80 a 100. Ok. Y este es el mismo gráfico, pero acumulado. ¿Acumulado qué quiere decir? Bueno, menor a 60, las 10 mismas personas que antes. Ojo, está en otra escala. Menor a 80 serán las 25 de 60 a 80 más las 10 de menos de 60, o sea, 35. Y menor a 100 serán la suma de estas tres. Menor a 60, 60 a 80 y 80 a 100. ¿Ven? Que da aproximadamente 85 y sucesivamente. El acumulado quiere decir todas las que tienen menos de 80, todas las que tienen menos de 100. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver las reglas para construir el histograma, los pasos, y hacemos la pausa y después hacemos el ejemplo. Bien, estimar la cantidad de barras. ¿Cuántas clases voy a utilizar? Y esto, la recomendación, pero no taxativa ni literal, es el número de clases va a ser raíz de n, raíz de la cantidad de datos que voy a analizar. Repito, recomendación. Segundo, evaluar valores mínimos y máximos que pueda adoptar la variable. Si yo conozco la variable, bueno, puedo saber si tiene un mínimo y un máximo, entonces con eso voy a construir el rango total del gráfico. Y por último, con esos dos datos de número de clases y rango, voy a calcular el ancho de clase. Es decir, en el caso anterior, por ejemplo, 80 a 100, 100 a 120. Ese es el ancho de clase. ¿Sí? En el caso anterior creo que había 6 clases. A ver, vamos a volver atrás para ver. 5. Son 5. Estas son las clases. 1, 2, 3, 4, 5. El número de barras que hay. Y cada rango tiene 20. 60, 80, 80, 100, 100, 120. ¿Sí? Acá hay el mínimo y máximo, pero claramente el mínimo es 0 y el máximo, bueno, no sé, más de 120, no se conoce. Entonces, acá la cantidad de barras que se usó, en esos casos, ejemplos, es 5. El mínimo y máximo, bueno, 0 y no sabemos el máximo. Y el ancho de